¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de la Weekly de Toxic Vision, el podcast semanal donde repasamos todas las noticias del multiverso eurovisivo, Eurovisión, Junior, las preselecciones nacionales de los distintos países, por supuesto, nuestro Benidorm Fest, que tanto nos va a ilusionar y tantas alegrías nos va a dar este año. Todo lo repasamos aquí en directo los miércoles a las 9 de la noche en mi canal de Twitch. Si no lo puedes ver en directo o lo prefieres ver en diferido, pues lo verás en YouTube o en las distintas plataformas de podcast tipo Spotify, Evox, que normalmente lo suelo subir los domingos, pero bueno, en general los fines de semana. ¿Qué hacemos en este podcast, en este programa? Pues básicamente cojo las noticias que voy publicando lo más rápidamente que puedo, haciendo el seguimiento diario en nuestra comunidad de Twitter de Toxic Vision. Pero tanto yo como cualquiera de los que se han unido al canal puede ir publicando las noticias o comentarlas. Así que búscalo y únete. Yo lo que hago aquí en el podcast es coger las noticias que se han publicado de la semana, ordenarlas y comentártelas con mucha calma y con mucho cariño. Así que vamos allá, vamos con este repasito. Claro, como el programa lo hacemos los miércoles, de repente el anuncio de la semana pasada, del jueves, de los nombres de los elegidos del Benidorm Fest, pues claro, aparece, uy, pero qué antiguo esto. Ya, pero es lo malo que el día del podcast fuera el día anterior al anuncio. La semana pasada, el jueves pasado, se presentaron los artistas que participarán en el Benidorm Fest de esta edición. Venga, os los presentamos aquí, podréis ver las fotitos muy rápidamente. Tenéis un vídeo en mi canal donde hacemos también una primera aproximación a los artistas, así en líneas generales conocemos un poco de dónde provienen, si tienen carrera artística o dónde han trabajado, cuántos álbumes tienen. Pues eso, los comentamos así muy por encima en un vídeo así que dura una horita de todos los artistas, pero aquí en el canal, en el directo, iremos haciéndolos conociendo a individuales de cada uno de ellos, donde nos centraremos y escucharemos lo máximo de su discografía que podamos, lo más representativo. Veremos su biografía, por supuesto, les conoceremos un poquito mejor y así ahí ya sí que los conoceremos del todo. Los artistas de este año pues son Asha, cantante y compositora hispano-marroquí de pop urbano con guiños flamencos. Ha sido autora para Becky G, para C. Tangana o Dana Paola, por ejemplo. Atiat, madrileña de madre cordobesa y padre egipcio. Tiene gran potencia vocal, ha hecho teatro musical y hace guiños al estilo de la bachata. Danny J, el referente de la bachata de Europa desde 2014. No es un decir, es que vamos, realmente que es así. Giras internacionales durante todo el año, dándole muy fuerte a la bachata y hace fusión, eso de pop, R&B y flamenco también. Un dúo, Dora y Marlon Collins. Dora Postigo, hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, y él, que es actor cubano-español formado en La Habana, en la Academia de Cristina Rota, y hace pop contemporáneo. Funambulista, uno de los nombres más populares de este año. Un proyecto pop de Diego Cantero, que es así como él se llama. Es autor de grandes éxitos y compositor para artistas como Rafael o Pastora Soler. Greg Taro, exmiembro de Urban Lights, junto a su hermano Álvaro Soler. Colaboraciones con Martin Garrix y Gabri Ponte, por ejemplo, con el tema Exótica, que pegó muchísimo en el último año. Ethan Jonas, cantante, actor de la serie Luis Miguel, el niño de Luis Miguel en la serie de Netflix, pues era él, que además, con el disco que grabaron y tal, pues creo que pues, disco de oro, ¿sabes? O sea que vendió un montón. Es hijo de Marcos Jonas, ex representante de Eurovisión y nieto de Diango, que eso yo me he enterado ahora mismo, o sea, ahora mismo no, con esta presentación de artistas no sabía que Marcos Jonas era hijo de Diango y que por lo tanto Ethan Jonas es su nieto. Kenneth, finalista de La Voz Kids. El morenillo chiquitillo, el vídeo. Yo lo siento, es que estas cosas de que tengas un vídeo que te persigue toda la vida, es él.
Yo es que no seguía La Voz, entonces me he enterado también ahora. Bueno, raíces venezolanas y hace música con sonido afrobeat, R&B, y ahora está centrado en su carrera profesional musical en orquestas gallegas. Kitai, banda de rock con Kenia Saiz al frente, que se ha incorporado este año. Antes tenían a otra vocalista, 4 álbumes y primera gira ecosostenible en una furgoneta eléctrica. Y además tienen el récord mundial de estar tocando 24 horas seguidas. Q-Minerva, así Q-Minerva como una noche observa, pero si yo te canto estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, pues eso quizás te suena un poquito más. Es ella, Minerva Pérez, icono Eurodance de los 90 con esa canción. Tiene 4 discos a sus espaldas y bueno, ya había enviado candidaturas anteriormente al Benidorm Fest, pero este año ya sí que la han elegido. Luna Key, la de la primera edición. Esa Luna Key, que está aquí, sí, que la han llamado y aquí está de nuevo. Regresa tras su retirada en 2022. Hasta ahora la conocíamos en su faceta más de pop experimental o hiperpop, pero parece que ha cambiado mucho de estilo y ahora nos va a traer algo de un estilo totalmente distinto, lógicamente con menos autotune. María León y Julia Medina. Aquí no tenemos a María León, pero María León, mexicana, actriz cantante mexicana, tiene como 1.200.000 oyentes mensuales en Spotify, un número bastante alto. También fue ex vocalista de un grupo que se llama Playa Limbo, que también parece que era muy famoso. Y Julia Medina, ex triunfita de la edición de 2018, que también la conocimos porque era pareja de Gonzalo Hermida en la primera edición del Benidorm Fest y tuvieron que estar encerrados porque estuvieron con el COVID durante la primera edición. Pues así que más o menos así, de alguna manera, también vuelve. Mayo, Álvaro Mayo, también ex triunfito de la anterior, ¿no? Del 23. Ya me he perdido. Ha sacado su primer álbum con colaboraciones con Marc Lucas y Electra Lamborghini. Mikel Herzog Jr., otro hijo de ex Eurovisivo, de Mikel Herzog, de la edición de 1998. Ahora es muy famoso porque ha pasado por Tu cara me suena, quedó tercero, ¿no? Y bueno, lógicamente tiene mucha formación en música, en musicales. Y esta ahora va a presentar su primer single, lo va a presentar aquí en el Benidorm Fest. Miranda junto a Baila Mamá. Miranda, si no los conocéis, pues lo siento mucho por vosotros, pero bueno, es un dúo pop argentino, han venido de Argentina. Son icónicos, tienen décadas de carrera a sus espaldas con unos temazos pop maravillosos. Tienen más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Y se han venido de España a hacer dúo junto con Óscar Ferrer, que quizás te suena un poco porque es el cantante de Barry Brava, también de la primera edición del Benidorm Fest. Barry Brava se están tomando un pequeño descansito, un parón. Así que aquí el cantante, de forma individual, va a hacer dúo con los Miranda para participar en el Benidorm Fest. Rosalinda Galán, copla contemporánea con electrónica. Ella la denomina copla eléctrica. Es actriz de cine y teatro y reivindica el folclore con una mirada más actual. The Kinkies, un grupo que intenta rescatar el sonido kinky de los 70 mezclándolo con electrónica y funk. Son miembros, Sergio, quizás él te suena, Reis, porque es miembro de Miss Cafeína, que también participó en el Benidorm Fest, pero también pues eso, sus miembros son parte de otras bandas como Paradise Phantoms o Sweet Barrio. Y Tony Grox y Lucy Callis. Él es productor, DJ de raíz flamenca con una nominación al Latin Grammy. Y ella es una cantante de pop flamenco, pues también en ciernes, ¿no? de hacerse mucho más popular. Parece que esto va a ser una colaboración de DJ productor con cantante muy típica en la actualidad, ¿no? Bueno, ¿qué más decir? Las canciones se van a publicar, recordar, el 18 de diciembre. El director de Televisión Española, Sergio Calderón, pues destacó el impacto del festival y su proyección. María Izaguirre subrayó que
Es que Radio Televisión Española es el motor de la industria musical actualmente en España y que las 4 canciones ganadoras del Benidorm Fest nos recordó que han superado ya las 200 millones de reproducciones. Han presentado la nueva imagen gráfica del certamen. Está a cargo de Iñaki San Juan, que todos los años hace una labor estupenda. Yo tengo muchas ganas de verla al completo y bien integrada en todo, que seguro que nos sorprende. Y recordar que este año tenemos a Sergio Jaén en la dirección artística, que van a poder usar los concursantes si no traen a su propio director artístico, y a Borja Rueda como coreógrafo también, ¿no? Fichajes estelares los dos para el Benidorm Fest. Una edición marcada por diversidad de géneros. Tenemos pop, rock, dance, electroflamenco, copla y presencia de propuestas latinoamericanas como por ejemplo María León o Miranda. Ese es el resumen más rápido que te puedo hacer de los participantes de este año en el Benidorm Fest. Otra forma muy rápida de resumirlo, la promo. El Benidorm Fest abre sus puertas. Con los artistas que ha lanzado RTV. La edición más esperada y sorprendente. 18 candidaturas dispuestas a brillar. Una constelación única. Icónica. Diversa. El cartel que quieres. En el festival que quieres. El acontecimiento musical del año. La Sirenita. Benidorm Fest 2026. Nuestras 4 ganadoras previas. Y esta es la promo, que la verdad es que está bastante chula, la promoción del Benidorm Fest de este año. Una curiosidad, Héctor Alabadí de Fórmula TV en el programa en un programa de radio El Despertador de Radio Televisión Española, de Radio Nacional Española, ha hecho esta exclusiva que la verdad que me parece... Y aquí viene la... Justo además, ahora que hoy ha salido también el bombazo de la oreja de Van Gogh y tal, os acabo de hacer spoiler, pero que muy curiosa. Exclusiva. La exclusiva está relacionada con Miranda. Está relacionada con Miranda, y es que el Benidorm Fest en sus bases indica que si eres un solista tienes que tener la nacionalidad o la residencia española. Ajá. Y si eres un grupo, al menos el 50% de esa colaboración debe ser española. Entonces, Miranda, para participar, necesitaba hacerlo junto a un artista español. Y antes de tantear al ex componente, ¿no?, al vocalista de Barry Brava, porque se han tomado un pequeño descanso. ¿Sí? ¿Sabes a quién se tanteó? Ay, Dios mío. Esto es exclusiva. Esto es exclusiva. Exclusiva mundial. ¿A quién tanteó Miranda para concursar en Benidorm Fest? Está muy de actualidad el tema. Hay una oreja por medio. No me lo puedo creer. Sí, no es Amaya, a Leire Martínez. Leire Martínez fue tanteada por Miranda para participar en el Benidorm Fest. Eso es, podrían haber participado juntitos en esta edición y habría sido algo muy muy fuerte. Imagínate también la coincidencia, porque prácticamente se acaba de anunciar todo esto. Tenemos ahí en el aire el tema de la oreja de Van Gogh. Habría coincidido todo muchísimo. Te iba a preguntar por qué rechazó Leire colaborar, pero yo creo que no hace falta, no creo que sea el momento ahora. Puede ser. La verdad es que a mí me ha parecido un bombazo. Yo, al respecto, un par de cosas. Una, creo que la mezcla, si conocemos la música tanto de Barry Brava como de Miranda, yo creo que la unión de Barry Brava con Miranda me parece que es mucho más natural. Me parece que fusionan muchísimo mejor y son como muchísimo más orgánicos, ¿no? La colaboración entre ellos juntos, más que con Leire. Que no te digo que no, ¿eh? Que por qué no. O sea, no es que no puedan pegar, pero me pega más Barry Brava que Leire. Y bueno, que habría sido un bombazo Leire participando en el Benidorm Fest, juntándose con el anuncio de que la oreja de Van Gogh vuelve con Amaya y que van a hacer gira y no sé qué, que justo lo han anunciado también hoy. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que Leire, supongo que lo de que iba a ser jurado de Operación Triunfo ya lo tendrían hablado también desde hace un montón. Entonces supongo que también eso también influyó mucho, ¿no? El saber que ella iba a estar, pues eso, colaborando con Operación Triunfo durante varios meses, ¿no? Que coincide con esta época. En fin, una curiosidad que la verdad que me ha llamado mucho la atención. Pasamos al tema, el tema que, bueno,
relacionado con la participación de los países en Eurovisión y la participación de Israel, la retirada o no de los países, la votación, etc, etc, etc. A principio de semana tuvimos esta noticia. El gobierno de Austria presiona a la UE, amenazando con no albergar Eurovisión 2026 en Viena si expulsan a Israel. Cuando hablamos del gobierno, hablamos del gobierno de Austria, ¿no? Que es del Partido Conservador, ¿no? Y que estaba, según parece, según la noticia de un medio que se llamaba OE24, que es un medio austriaco, estaban presionando a la tele de Austria, a la ORF y al Ayuntamiento de Viena para que amenazaran con no albergar la próxima edición de Eurovisión si se expulsaba a la CAN, si se expulsaba a Israel, ¿no? Como diciendo, pues nosotros, como se expulsa a Israel, nosotros no organizamos Eurovisión. El canciller Christian Stocker se llama, y el secretario de Estado Alexander Proll. Según parece, esas dos figuras lideraban esa presión, ¿no? La cosa es que si la televisión de Austria, la ORF, renunciara a organizar Eurovisión tras haberse comprometido a hacerlo, tendría que abonar una multa de 40 millones de euros de multa. Eso fue a principio de semana, pero luego nos llegó esta noticia que ha sido la noticia más bomba y que ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Se cancela la votación extraordinaria de noviembre sobre Israel. La decisión pasa a la Asamblea de diciembre. La UE cancela la votación especial prevista para noviembre sobre la participación y exclusión de Israel en Eurovisión 2026 en Viena. La cuestión se tratará a la Asamblea General en invierno, la que inicialmente estaba prevista para diciembre. Si os acordáis, la cronología era esta reunión de diciembre, es como una reunión estándar que se organiza con todas las delegaciones donde se hablan de distintos temas, pero con la presión de los distintos países por lo de la participación y la retirada, se hizo esta votación en noviembre. Se hizo esta votación en noviembre para decidir si participaba o no Israel. Esta votación se ha cancelado y se pasa al debate, que no votación, a diciembre. Es decir, en diciembre no va a haber una votación como estaba previsto que fuera a haber en noviembre. Habrá un debate entre la UE con las delegaciones, que es yo hablo, tú hablas, yo te escucho y luego la UE decidirá lo que quiera. Que tiene toda la pinta que va a ser pues lo que ha hecho durante los 2 últimos años, ¿no? Bueno, la ORF, la televisión de Austria, celebra esta decisión. Y bueno, ¿a qué es debido esto? Bueno, supongo que lo sabréis porque se ha firmado un pacto de paz entre Hamas y Israel, mediado todo por Trump. Y bueno, se supone que ha habido un alto al fuego. Entonces, en el momento en que se ha anunciado que ya hay una especie de fin del conflicto, y pongo todo el rato todo entre comillas, pues como que ya no hay que decidir nada, ¿no? Un poco, yo creo que la UEFA ahí ha dicho, pues ya está, a otra cosa. Se habrán alegrado. Ya está, la noticia es esa. Ahora hay que ver pues cuál va a ser la reacción de todos los países que públicamente se pronunciaron como más reticentes a la participación de Israel, pues que si España, Eslovenia, Países Bajos, Bélgica, etc., ¿no? A ver cómo reaccionan después de esta noticia, porque supongo que como muchos, como yo, no estamos viviendo este pacto de paz realmente como algo que dé tranquilidad o que dé alegría. Lógicamente, el que hayan cesado las bombas, que no han cesado, que según parece hoy ha habido también ataques. Yo alucino, pepinillos, o sea, es que ni 24 horas. Yo he leído que hoy ha habido ataques de Israel en Palestina, pero bueno, chico, no entiendo mucho, ¿no? Pero vamos, que a mí me da la sensación de que todo esto es más una especie de pantomima, tipo como si fuese un show político con marketing y con publicidad, ¿no? Y que realmente, pues eso, que el pueblo palestino realmente sigue arrasado, sigue sin futuro y sin un plan de que les devuelvan su tierra, de que les devuelvan su vida, de que lógicamente no les van a poder devolver sus muertos,
pero de que no les estén haciendo apartheid y que les devuelvan sus derechos y su vida, ¿no? Entonces, bueno, esta sensación de ya está, ya se ha acabado y aquí Israel no ha pasado nada con él, pues yo no lo puedo vivir así. No lo puedo vivir como borrón y cuenta nueva, ¿no? Entonces, nada, hasta diciembre queda mucho tiempo. Seguramente los eventos también, igual que hoy ha habido un pacto de paz, mañana habrá, ojalá haya uno que realmente nos convenza a todos. Así que nada, seguiremos esperando a ver qué es lo que pasa en las próximas semanas. Pero con esta anulación de la votación y simplemente esa asamblea de debate, pues difícilmente yo veo, y esto es una opinión personal, que ahora se pueda echar a Israel del concurso. Nada, ahora estaremos atentos. Tampoco creo que en las próximas semanas, hasta diciembre, ningún país ya se pronuncie ya nada. Ya simplemente esperarán a diciembre y ya se verá. Así que nada, estar atentos porque, pues eso, todavía este tema, lógicamente, no ha acabado ni muchísimo menos. Sí que se han pronunciado, por ejemplo, países como Eslovenia. La presidenta de Radio Televisión eslovena, Natalia Gorskak, ha hecho una serie de declaraciones afirmando que un alto al fuego no es motivo para aceptar de inmediato la participación de Israel y que sería más sensato excluirla este año. Citas textuales de su entrevista. El alto al fuego por sí solo no puede ser motivo para que aceptemos inmediatamente el regreso de Israel a Eurovisión. Tendría más sentido que la UER excluyera a Israel este año y evitara todos los posibles problemas políticos que ello conllevaría. Pero ya veremos, sin duda ellos son quienes deben decidir cómo y qué. Estas son, por ejemplo, las declaraciones de la televisión eslovena, que era una de las más críticas. De televisión española todavía no hemos tenido ninguna declaración. Vale, dejamos el tema por ahora hasta la próxima semana, que seguro que tendremos actualidad, para pasar al Junior. Esta es Sofía Nersesian, que representará a Ucrania en Eurovisión Junior 2025 con su canción Motanka. Sofía gana la preselección nacional del Junior, el Bitbir Junior, con esta canción. El formato de la votación era un 50% jurado, 50% televoto, y Sofía quedó primera en el público y segunda del jurado. Un jurado que estaba formado por Vlad Darwin, Natela un nombre complicadísimo, y Michelle Andrade. El televoto iba en dos fases, una que se podía votar desde 2 días antes y luego una ventana durante el propio concurso. Y bueno, en el proceso previo del Bitbir Junior pues hubo unas 510 candidaturas y tuvo involucrado a un equipo artístico que incluía a Svitlana Tarabarova y a Aliona, que participó en Eurovisión 2023 representando a Ucrania. Se hizo una final con 7 finalistas y al final ganó ella. Vamos a escuchar su canción que, como ya os dije, para mí claramente era la favorita y la que tenía que ganar. A ver si llega el estribillo chulo, porque hasta que llega el estribillo chulo dura un montón. Bota. La mini Aliona, efectivamente. Ahí se ha marcado un rapeo mi Aliona. Nada, una canción muy chula. Ella lo hace estupendamente, canta fenomenal. Es que siempre de Ucrania salen chavales que lo hacen estupendamente. Es que siempre es así. Y muy bien. Va a estar muy bien. Una canción muy chula para el Junior. Del Junior, bueno, pues tenemos esta campaña solidaria que se celebra todos los años. Esta campaña solidaria de un juguete, una ilusión. Ya es la 26ª edición en la que se celebra, que tiene el lema "Forma parte del juego". ¿Por qué hablamos de ella? Aparte de porque es una campaña solidaria que está muy bien, porque Chenoa y Gonzalo Pinillos protagonizan esta campaña. El representante de Eurovisión Junior 2025 va a hacer esta publicidad. Nada, será un spot que veremos en Televisión Española, en Radio Nacional y en medios digitales desde el 1 de noviembre hasta el 6 de enero, promocionando el boli para recoger fondos. El objetivo
es llevar juguetes a niños de España y del mundo entero, a niños sin recursos, y llevarles juguetes por Navidad. Pues nada, esperaremos ver ese anuncio donde sale Gonzalo Pinillos. El boli lo podéis comprar en Correos, El Corte Inglés, Toys R Us, estancos, librerías, tiendas de juguetes y en la web oficial. Pasamos a noticias de preselecciones y de los distintos países. Empezamos por Albania. Albania, la tele albanesa, la RTSH, ha revelado ya los 28 artistas del Festival Ikengues que participarán en la preselección nacional en diciembre. Nombres que ya conocemos, que ya han participado alguna vez en el Festival Ikengues. Two Farm, estos eran estrafalarios, creo que quedaron terceros en 2022. Alice Kalassi participó en el 2024 con Miegul. Enchi Nasufi en el 2020 con Niesoy y en 2022 con Burre. Esta creo que la del Niesoy, la de 2020, me gustaba un montón. Pero no estoy seguro, porque los nombres me lío también mucho. Eric Joshi participó en el 20 con Joe. Evi Reshi os sonará porque en el 20 participó con Thier, en el 21 con Medua y en el 22 con Macatier. Fifi. Esa también nos gustaba un montón en la edición del 22 con Stop. Yo creo que era una de las favoritas de ese año. Frenzy Rebania participó en el 2024 con Reciclo. Gerta Mahmuta participó en 2011 y en 2012. Inis Neciri en el 2017 y en el 2020 con Pendese. Ese también quizás os suena, que es más reciente. Kamela Islamag participó en el 2019 y en el 2020. Clensa Susai en el 23 con Picture y en el 24 con Tadilla. Lorenz Hasrama en el 24 con Frime. Luna Chausholi en el 22 con Yeten Tafal y en el 24 con Kielo Pafer. Recercas Maya ha participado varias veces en el FIC 51, el 53, el 50, el 60, el 61. La última en el 2022 con Neden. Sara Capo en el 22 con Paratelle. Tiri Yoshi, creo que fue el rescatado de Innovae, ¿no? Creo que fue en el 2017 participó con Eren Dolur, en el 23 con Neender. Vedet Ademi en el 2008 con Pome Prite y Gresa Yocera y Bledi Caso, que es un dúo, pero Bledi Caso sí que participó en anterioridad en el 2023. Gresa Yocera sería artista nueva y se estrenan Erkson Pirezi, Endri Gatsasi, Eran Soli, Giti, Kimi, Malvina, Likai, Riguersa Loca, Saviana Bierda, Seila, Siana Kasinaj. Es que son unos nombres complicadísimos, que tienen demasiadas consonantes y muy pocas vocales. Y 3X, ¿vale? Bueno, lo que os quiero decir, que tenemos muchos viejos conocidos. Muchos viejos conocidos, muy antiguos, pero también de los últimos años, y bueno, y nuevos artistas. Así que nada, a la espera de que estrenen las canciones. Elaida Dani, que es la directora artística, Elaida es representante Eurovisiva, es ahora, desde el año pasado, la directora artística del festival. Y bueno, nos ha estado contando una serie de novedades de este año. En resumen, las 28 canciones fueron seleccionadas por un jurado de 5 profesionales. Ella aportaba la versión artística, pero no ha elegido a las canciones. Ha habido récord de canciones este año. 120 artistas aplicaron este año. Habrá un Big 18, nombres conocidos, y 10 artistas que se considerarán nuevos. Las canciones se publicarán en noviembre. El festival tendrá las típicas 4 noches, del 17 al 20 de diciembre, que será la final, en el Palacio de Congresos. La primera, segunda semifinal, una noche de nostalgia y la final. Esas serán las 4 noches. El tema del 2025 lo van a llamar Neo Albania Future. Como una mirada al futuro de Albania, pero desde las raíces. Lo que hace esperar que va a haber como folclore albanés modernizado, sobre todo por la influencia que ha marcado Skodra Electronique con su canción Serm, que participó el año pasado en Eurovisión y que quedaron en un 8º puesto, ¿no? Entonces, ese estilo de modernidad, pero con raíces albanesas, va a impregnar, parece que todo el festival, lo cual
tiene muy buena pinta. El jurado, ya nos han determinado cómo va a ser el jurado este año. Votación, 50% jurado profesional, 25% de SMS para Albania, Kosovo, Montenegro y Macedonia del Norte y 25% online global de diáspora. Lo que no me ha quedado claro si es para diáspora albanesa o es realmente un 25 online global abierto. Ya nos enteraremos a ver si podemos votar. Va a haber aplicación oficial del FIC, del Festival Ikengues, que va a estar disponible en todas las plataformas para poder seguir el festival con transcripción al inglés. Así que eso tendremos que estar atentos, porque a ver si nos enteramos de algo más que no sea ni en broma, que ya sabemos que es buenas noches, pero no sabemos nada más. Y Dani subraya que no hay favores sociales por si hay grandes nombres, es decir, que gana quien valore en el público y el jurado, y que por esa razón algunos artistas big dudaron de participar por miedo a no ganar, un poco lo que se dice que también pasa en el Benidorm Fest, y que bueno, que están trabajando para contar con un nombre muy grande como invitado tras el éxito que tuvo el que invitaron a Slimane el año pasado para la preselección, ¿no? Entonces que este año también quieren traer a un nombre muy grande para las galas. Pues nada, pinta muy bien el Festival Ikengues. El año pasado estuvo espectacular, lo pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho, así que a ver si cogen carrerilla y lo siguen haciendo así de bien y nos hacen disfrutar nosotros con ellos, desde luego que sí. Pasamos a noticias de Montenegro. La tele de Montenegro anuncia a los 15 finalistas de su Montesong 2025. Aquí los tenemos. Repiten con respecto al año pasado. Dolce Era, que nos dio un numerazo el año pasado, así que este año esperar. Esta que iba vestida con los sacos. Bueno, con una canción que la canción del año pasado que se llamaba Repeat, Durda, que se llamaba Toliuba Ye, la del año pasado, Luka Radovic con Kada Doshemai, también la del año pasado, Tina Danci con Nova y Tamara Sinkovic, que era mi favoritísima, con Pogu Van Led, también vuelve este año. Estos serían los nombres: Andrea Demirovic, Bariak, Dolcera, Durda. No, Durda se pronunciaba... ¿Cómo era? No me acuerdo cómo se pronunciaba esta D. Me lo dijiste el año pasado y se me ha olvidado. Cristina Matanovic, Lana Bucevic y George... No sé si era George Sakjovic, Lana Lopicic, Lara Baltic, Luka Radovic, Majka Botsovic, Mila Nikic, Neno Muric, Stefan Bukotic, Tamara Tsikovic y Tina Dančankic. Entonces, yo de verdad, a ver si pasamos al italiano y al francés, que ahí hago menos el ridículo. Tenemos a una ex Eurovisiva, que es Andrea Demirovic, que participó y representó a Montenegro en 2009 con esta canción. A ver si os suena. Just Get Out of My Life. Vuelve Andrea a intentar representar a su país en Eurovisión. Vale, y pasamos a... bueno, no, tengo otra noticia aquí que no la tengo, menos mal que la he podido ver. De Italia, rumores. O sea, titular, rumores, son rumores. No lo cojáis así como afirmación total. Rumores de nombres que podrían participar en Sanremo 2026. Pues tenemos nombres que nos suenan a todos, como Blanco, Diodato, Ermalmeta, Angelina Mango. Estoy hablando de gente eurovisiva, ¿eh? O sea, pero vamos, que te suenan un montón. Emma, Fedez, Madame, Tiziano Ferro y fíjate quién está aquí, Tommy Cash. Este me ha hecho muchísima gracia. Tommy Cash está ahí como rumor que podría participar en Sanremo. La verdad es que sería un locurote. Y Patti Bravo, que menudo nombre han recuperado. Virgen Santa. Pero lo dicho, son rumores. Vale, noticias extras relacionadas con Eurovisión. Ya está abierto el National Final Countdown 100, el NFC 100. ¿Qué es el NFC 100? Pues es básicamente elegir cuáles son tus canciones de
preselecciones nacionales que no ganaron su preselección y que por lo tanto no fueron a Eurovisión, las 100 más favoritas de toda la historia. De toda la historia, solo 100. Son una barbaridad de canciones, son demasiados años y son muchísimas para solo hacer un top 100. Es ya, bueno, lo celebra la gente de Ausivisión. La verdad es que está muy bien. Es su 9ª edición. Tienes aquí los resultados de las anteriores ediciones para inspirarte. Yo voy a intentar hacerla después del directo aquí con vosotros. También echaremos un poquito los resultados de los años anteriores para inspirarnos. Y bueno, te proponen revisar la long list, porque claro, en realidad es la lista infinita para que elijas las 10 canciones favoritas y votar. Pero también creo que te permiten, si alguna no aparece, decir que la añaden. La última ganadora del año pasado fue Annalisa con Sinceramente. Lógicamente las canciones más recientes pues acaban teniendo más renombre. El top 2 pues fue Kuma con Ilio Voimainen y Keino con Monument, que creo que fueron los ganadores del año anterior. Se quedaron en tercera posición este año. Y por último tengo una recomendación de un vídeo. Si estás aburrido, todavía no tienes el contenido eurovisivo que te interesa y tal, bueno, te recomiendo este vídeo que se llama The Story of Eurovision 2025 Behind the Scenes. La historia de Eurovisión 2025 detrás de entre bambalinas. The Fernand's Live Show. Si te interesa toda la parte que es técnica, sonido, luces, cómo se construyó todo, no solo el escenario, sino toda la estructura de Eurovisión 2025, toda la parte de sonido, realización, producción, absolutamente todo eso, todos los entresijos de cómo se organiza también la parte visual, hablen de cómo se hace la parte visual, de la parte gráfica, todos los entresijos de cómo organizar el Festival de Eurovisión, pues te recomiendo este vídeo, que la verdad que a mí me ha parecido que estaba muy entretenido y así te echas un ratito. Y estas serían todas las noticias de la semana. Nada, lo dicho, que tenemos muchas cosas por las que estar pendientes. Tenemos nuestro Benidorm Fest arrancado. Todavía queda un porrón para las canciones. Pero bueno, recordaros a todos, también los que estáis viendo el podcast, que arrancamos Europop. Mañana jueves en directo arranca la segunda temporada de Europop, con Vocalísima, con Lavadón y aquí un servidor. Así que nos podréis ver en directo también esta temporada, los jueves en los canales de Europop. Y bueno, se quedarán los directos también colgados. Mañana tenemos sorpresas y tenemos unas madrinas, unas madrinas de temporada muy, muy especiales. Así que yo no me las perdería. Así que nada, os espero mañana en el directo. Y a todos vosotros os espero en el próximo capítulo del podcast. Me dejáis abajo en comentarios qué noticias os ha gustado más, le dais a me gusta, te suscribes y le das a la campanita para no perderte ningún vídeo. Un beso muy fuerte y te espero en el próximo vídeo. Chao.